Bueno, acá estamos nuevamente. Tuvimos un problemita, pero ya está solucionado. Así que, como te decía, quiero que puedas ser bendecido a través de esta palabra. Amén. Y quiero compartirla con vos. En el libro de Éxodo, capítulo 17, el verso 11 dice: Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Este versículo nos habla de que en ocasiones, como le pasaba al pueblo de Israel, que ellos tenían la seguridad y la confianza quizás depositada en un hombre, así como lo era Moisés. ¿Por qué? Porque el pueblo había visto en Moisés su líder, había visto que Moisés era ese hombre llamado y escogido por Dios aún desde su nacimiento para guiar a un pueblo, para sacar a un pueblo de la esclavitud. Este Moisés había sido un hombre que estaba alineado con Dios. Este Moisés era un hombre que estaba siempre en la presencia misma de Dios. Porque la palabra dice que en el libro de Éxodo capítulo 3, dice la palabra que Moisés habló aún allí en la zarza ardiente con Dios. Allí Moisés hablaba con la zarza, con aquel ángel que se había aparecido, y hablaba con Moisés. Moisés también era un hombre que hablaba cara a cara con Dios, porque así lo dice el libro de Éxodo 33:11, que él hablaba cara a cara con Moisés. Entonces el pueblo había tomado a Moisés como su referente, había tomado a Moisés como un hombre de fe, como un hombre que podía guiarlo a través del desierto, como un hombre que podía conducirlos porque sabía que Dios estaba con Moisés. Entonces, en esta ocasión hay una batalla con Amalec. Y dice la Biblia que Moisés le dijo a Josué que reuniese los hombres y los mejores hombres para pelear, porque Moisés iba a subir a la cima de una montaña y allí iba a estar Moisés, quizás desde allí intercediendo, hablando con Dios para que el pueblo de Israel pudiera conseguir la victoria. Y allí estaba Moisés en la cima, pero había algo que acontecía. Cuando Moisés levantaba sus manos, el pueblo de Israel ganaba la batalla. Pero cuando Moisés se cansaban sus brazos y él aflojaba sus brazos, prevalecía Amalec. Y esto nos habla de que Moisés, cuando levantaba sus manos, podía ver la victoria de Dios en el pueblo de Israel. Y eso sucedía porque ahí podemos ver cómo Moisés, al levantar las manos al cielo, ya no dependía de sí mismo, ya no dependía de él, sino estaba siendo un hombre que dependía plenamente de Dios. ¿Y qué te quiero decir con todo esto? ¿Cómo estamos nosotros en este tiempo? ¿Dependemos de Dios o dependemos de alguien que simplemente lo podemos ver levantar sus manos? Como el pueblo de Israel podía observar que cuando Moisés en la cima levantaba sus manos, ellos ganaban la batalla. Pero el mismo pueblo también podía ver a Moisés cuando sus brazos bajaban. Ellos se daban cuenta que iban perdiendo esa batalla. Por eso quiero decirte que en ocasiones ponemos nuestra mirada en un hombre de Dios, en un hombre, un varón o una mujer de Dios que realmente pueda ganar nuestra confianza y depositar en ella nuestra confianza para que nos lleve a un lugar o nos anime y nos inspire. Pero acá nos damos cuenta que tenemos que depender plenamente de Dios. Así estaba
como acabamos de leer, Aarón y Hur, cuando veían que Moisés se cansaba en sus brazos, ellos tomando una piedra, dice la palabra, la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, uno a cada lado. Y de esa forma el pueblo de Israel prevalecía. Pero ¿sabes qué te quiero decir? Que no siempre vamos a estar dependiendo de alguien más, sino tenemos que tener la seguridad y comenzar a depender pura y exclusivamente de Dios. Con nuestros brazos en alto, estamos rindiéndonos delante de Dios y comenzamos a depender pura y exclusivamente de Él. Por eso, esta palabra te tiene que animar, que no puede haber alguien que siempre te esté levantando, que los necesitamos, a los Aarón, a los Hur, los necesitamos, sí los necesitamos. Pero hay algo mucho mayor, más que depender de alguien que levante nuestras manos o nuestro ánimo. Hay algo mucho más grande, que es tener una dependencia de Dios. Comenzar a depender pura y exclusivamente del Dios que nos alienta cada día. ¿Y sabés qué era Moisés para este pueblo? Era como una bandera. Porque para el pueblo de Israel, Moisés era visto en la cima de esa montaña como una bandera. Era el hombre que todos miraban porque él hablaba con Dios. Era el hombre que todos dependían porque sabían que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Pero este Moisés, que representa una bandera para el pueblo de Israel, con sus manos arriba ganaba la batalla. Moisés con sus manos abajo perdía. Pero Aarón y Hur levantaban sus manos. Y este es el momento en el que yo te quiero en este día que puedas entender. De la misma forma de que Amalek y el pueblo de Israel comenzaron aquella primera batalla en donde el pueblo dependía de sí mismo. Porque hasta ese momento había habido batallas, pero siempre la palabra dice que Jehová peleaba, que Jehová nos daba la victoria. Pero en esta es donde comenzamos a depender de Dios. Es la primera batalla que el pueblo de Israel tuvo y la cual dependía de sí mismo. Por eso, así como Moisés era la bandera para el pueblo de Israel, yo te quiero que vos puedas entender esta parte. Desde ese mismo momento en el que comenzaron a depender de Dios, porque Moisés con sus manos arriba estaba proclamando al Dios poderoso. Así también nosotros como hijos de Dios, cuando llegamos a los caminos del Señor y entregamos nuestra vida a Jesucristo, comenzó una batalla interminable, como la del pueblo de Israel y Amalek, que es hasta el día de hoy. Para nuestras vidas también, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, también comenzó una guerra en nuestras vidas, una guerra espiritual que es casi interminable. Dice, cuando una persona acepta a Jesús en su vida, se inicia una gran guerra espiritual. Estamos de acuerdo ahí, porque a muchos le habrá sucedido y habrán dicho en un momento desde que comencé a ir a la iglesia, de que comencé a seguir a Jesús, no han parado de venir problemas a mi vida. Esa guerra que ha comenzado al aceptar a Jesús es lo que quizás probablemente como hijo de Dios siempre vamos a estar luchando y vamos a estar peleando. Pero hay algo que tenemos que tener en claro, que nosotros tenemos la victoria asegurada, que Dios está de nuestro lado, porque en muchas ocasiones hemos oído decir, Dios levantará bandera por nosotros. Y estamos seguros de que si nos rendimos como hizo Moisés, levantando sus manos al cielo y dependiendo solamente de Él y no de sus propias fuerzas, la victoria está asegurada. Por eso en este tiempo, seguramente con todo lo que estamos atravesando, es una señal de que tenemos guerra. Todos los días de nuestra vida tenemos guerra. Y ahora más que nunca se está la angustia ganando los corazones, el cansancio de lo que está sucediendo. Todo el mundo dice, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esto? ¿Cuándo se termina todo este problema? El cansancio está llegando a las vidas de los hijos de Dios. Por eso yo quiero decirte que
comiences a depender de Dios, que comiences a rendirte delante de Él. En muchas ocasiones dependemos de otro, pero lo más importante es que reconozcamos a el Señor en nuestras vidas, como nuestro Señor y Salvador. Sabés que ellos estaban allí muy tranquilos en el valle de Refidín, el valle de Refidín. Ellos estaban, ¿sabés qué quiere decir Refidín? Un lugar de descanso. Ellos estaban tranquilamente en ese lugar. Y dice la Biblia que Amalek vino a pelear con Israel. Entonces, ahí nos damos cuenta que a veces estando en la comodidad, en el descanso, está todo bien, está todo tranquilo. Pero cuando decidimos entrar en esta guerra, los problemas vienen a nuestra vida. Y seguramente nos tienen a mal traer. Pero hoy te quiero decir que cuando venga eso a tu vida, tenés que acordarte de esta palabra, de que Moisés levantó las manos y que cuando sus manos se cansaron, hubo un Hur y un Aarón que le ayudaron a que sus manos estén siempre arriba. Y cuando las manos de Moisés estaban arriba, el pueblo vencía. Y hoy te digo a ti lo mismo. Cuando vos levantes tus manos, la victoria viene a tu vida. La victoria llega a tu familia. El cansancio se va. La preocupación, el temor se va. Porque comenzás a depender de Dios y de lo que en la voluntad de Dios quiera que Él pase, pasará. Comienza a depender de Dios. En este tiempo el enemigo está buscando por todos los medios tratar de vencernos y de sacarnos la bendición de Dios. Por todos los medios que pueda haber, el enemigo intenta quitarnos la bendición de este tiempo. Pero como sabemos que Dios no va a permitirlo, porque somos sus hijos, porque si nosotros levantamos nuestras manos, Dios está con nosotros. No hay absolutamente nada que pueda sacarnos del propósito del amor divino de Dios. No puede haber absolutamente nada. Lo que Moisés hacía al levantar sus manos es lo que hace una bandera hoy en día. Escucha esto, qué lindo. Cuando Moisés levantaba sus manos, es lo que hoy podemos ver en una bandera cuando está en lo más alto de un mástil. Cuando está en lo más alto, todo aquel que quiere y ama el color de su bandera se siente orgulloso y se siente fortalecido porque ve su bandera en lo más alto, flameando de la mejor manera. Así es también. Dice la palabra que no puede haber absolutamente nada que detenga nuestro caminar en las cosas de Dios. Por eso yo te pregunto, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu confianza? ¿Mirando a Moisés en la cima? ¿O poniendo tu mirada en Dios? Poniendo tu mirada en Jesús. Donde allí sabemos que no podemos de ninguna manera fracasar. Porque, como dice la palabra, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando tenemos esa seguridad, nosotros somos más que vencedores. Por eso Moisés edificó un altar en aquel lugar, después de haber ganado aquella batalla. Porque así, de esa forma, Hur y Aarón sostuvieron la mano de Moisés hasta que el sol se fue. Y la victoria fue asegurada. Todos los amalecitas terminaron muertos a filo de espadas por el pueblo de Israel. Esto nos da a nosotros a entender que esa bandera que era Moisés, que estaba en la cima del monte y flameaba con sus brazos en alto, así también en este tiempo es como nosotros debemos hacer. Poder poner nuestra mirada en esa bandera que es Jesucristo, que nos asegura la victoria, que nos lleva a un nuevo destino de gloria, que nos llamó para que nosotros seamos hoy una nueva criatura, una nueva persona, que podamos ser diferentes. No es momento de tener miedo ni temores, es momento de levantar nuestras manos al cielo, porque ahí comenzamos a depender pura y exclusivamente de Él. Yo no sé de quién dependes, yo no sé de quién en este tiempo está puesta tu fe y tu confianza y tu seguridad, pero sí te quiero decir que si pones tu fe, tu confianza en Jesucristo, no habrá malecita que pueda quitar tu bendición. Por eso quiero que puedas entender que después
el pueblo de Israel de obtener esa victoria, dice la palabra del Señor que Moisés edificó un altar y le puso un nombre. Y ese altar se llamaba Jehová Nisi. Ese altar se llamaba Jehová Nisi, porque Jehová Nisi quiere decir Jehová es mi estandarte. Jehová Nisi quiere decir Jehová es mi bandera de victoria. Jehová Nisi quiere decir que Él es quien nos ha dado a nosotros la seguridad de que la victoria está ganada. Por eso en este tiempo difícil para los hijos y para todo el mundo, no es tiempo de temores, es tiempo de rendirse delante de Dios. Es tiempo de buscar la presencia. Es tiempo de someterse a Dios. Es tiempo de dejar de oír lo que el enemigo trae a tus oídos, a tu mente. Es tiempo de oír lo que Dios dice de nosotros, lo que Dios dice para nuestras vidas. A través de esta palabra quiero que entiendas que comencemos a depender de Dios, que no podamos depender de un hombre, de un ungido quizás, de un varón de Dios o una mujer de Dios, porque ellos nos pueden guiar, nos pueden enseñar, pero no van a poder darnos la victoria si la victoria viene de parte de Dios. La victoria la da Jehová. Y le damos gracias a Dios por cada uno de los que nos han enseñado, nos han guiado y nos han llevado a este lugar de privilegio. Pero sí tenemos que tener la seguridad de que tenemos que comenzar a depender y a depender del Dios poderoso. Quiero que esta palabra sea de bendición para tu vida, que la puedas atesorar, que puedas compartirla, que puedas en el Facebook, cuando lo estés mirando, compartirla. Porque hay muchos que van a oír esta palabra y va a ser una palabra que los anime y los inspire. Cuando comenzás a depender de Dios, todo es diferente. Las luchas, el problema, lo que dicen, no importa lo que digan. Lo importante es lo que Dios dice de vos. Lo importante es lo que Dios tiene para vos. Sabés que lo que hemos logrado hasta este tiempo ha sido maravilloso. Pero sabemos que el Dios poderoso tiene aún mucho más para cada uno de nosotros. Los que amamos a Dios tenemos la seguridad y la certeza de que Dios está en medio nuestro y que no puede haber absolutamente nada que pueda sacarnos del amor de Dios. Por eso te quiero animar, te quiero inspirar, quiero que esta palabra sea de bendición para tu vida y que puedas atesorarla y que te marque, que sientas que verdaderamente esta palabra viene de parte de Dios, porque esta palabra es parte de Dios para tu vida. No dependas de Aarón y de Hur, porque te pueden ayudar, pero comienza a depender de ese Dios poderoso. Ríndete en la presencia misma de Dios y verás tu victoria asegurada. Verás tu familia transformada, verás cambio a tu alrededor por el simple hecho de que vos estás. Cuando vas a un lugar, todo el lugar cambia, porque llega un hijo o una hija de Dios y transforma la atmósfera del lugar. Un hombre dependiente de Dios es muy diferente al resto. Por eso yo te animo a qué o cómo querés ser. ¿Querés ser dependiente de Dios o querés depositar tu confianza en alguien que te saque de este momento que estamos pasando? ¿Sabes qué? El tiempo todavía aún puede seguir demorándose para que esto termine. Pero si vos no comenzás a depender de Dios, vas a quedar en un momento alejado. Porque los que no dependen de Dios y dependen de hombres, en este tiempo se cansan. En este tiempo se sienten abatidos. Comienzan a alejarse de los caminos del Señor. Porque sus confianzas fueron depositadas en alguna persona, pero cuando están depositadas en Dios, todo es diferente. Por eso te quiero bendecir, que esta palabra sea de bendición para tu vida y que puedas atesorarla, que entiendas que ese Moisés del cual hablamos, al alzar las manos al Señor, Moisés revela su dependencia, que revela su total dependencia de Dios y su fe en Él.
que no estaba en otro lugar, sino solamente en Dios. Quizás él tuvo experiencias que muchos de nosotros no las hemos tenido. Él hablaba con el ángel allí en la zarza, pero también hablaba cara a cara con Dios, dice Éxodo 33. Por eso no comencemos nosotros a depender de alguien, dependamos de Dios. Y todo será diferente en nuestra vida. Por eso, atesora esta palabra. Atesora esta palabra en tu corazón. Compartila con los demás. Que sea de bendición. Te doy gracias, ¿sabes por qué? Porque podés estar compartiendo este video con nosotros. Te doy gracias porque me escuchaste un momento. Y te doy gracias si lo compartís para que otro sea bendecido. Así que este es el deseo de mi corazón y de toda la familia de Sonidos del Cielo. Que esta palabra sea para tu vida. Y si es tuya, compartila. Así que te mando un gran abrazo y deseo que esta semana que comienza seas más que bendecido, pero comienza a depender de Dios. Que Dios te bendiga y nos encontramos nuevamente este miércoles a las 19:30 horas. Que Dios te bendiga.